Desde que la semana pasada se publicó la nota doctrinal por parte de Doctrina de la Fe titulada Mater Populi Fidelis, no han dejado de producirse reacciones contra este documento. Ciertamente son, en general, menos jerárquicas que las reacciones que se produjeron contra Fiducia Supplicans. Son más populares, aunque no han faltado artículos de especialistas en Mariología, de teólogos dogmáticos, justificando la utilización del uso de corredentora y de mediadora de todas las gracias dirigido a María. Entre estas reacciones hay una que me parece de especial gravedad, y es una campaña de recogida de firmas pidiendo al Papa que destituya al prefecto de Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, autor de esta nota doctrinal. Personalmente creo que estas recogidas de firmas en general tienen o suelen tener el efecto contrario a lo que se pretende, porque es una opinión, por supuesto. El Papa difícilmente se va a dejar condicionar por presiones externas que de alguna manera le convertirían en alguien que está sujeto a la opinión pública. Pero esto indica la gravedad de la situación. Lo dije la semana pasada, me preocupa enormemente la unidad de la Iglesia y quiero apoyar al Papa con todas mis fuerzas en este objetivo que él se ha marcado como el esencial de su pontificado: unión de la Iglesia. Las críticas están dirigiéndose contra el cardenal Fernández, pero están dirigiéndose contra el Papa, que es el que ha dado luz verde al documento. Y esto me duele mucho y me preocupa mucho. Es posible no lo sé, pero que en el Vaticano nadie sea consciente de lo que representa un levantamiento popular en contra del Papa, una especie de crítica generalizada que haga común una idea falsa, pero que la generalice, de que el Papa es enemigo de la Virgen. Esto me parece peligrosísimo, es injusto y es peligroso para el Papa y, repito, para la unidad de la Iglesia. Además, no ha habido ni una sola excepción en todos los artículos que he leído esta semana donde los autores negaran que Cristo es el único Redentor y el único mediador. Eso es algo en lo que absolutamente todos estamos de acuerdo. Si el objetivo de la nota doctrinal era reafirmar esta verdad esencial de la fe, creo que se ha dirigido a un público equivocado, porque todos los que amamos a la Virgen somos conscientes de que María está subordinada a Jesús. María no es una diosa. María se atribuyó a sí misma solo un título, y es su título más bello y más hermoso, el que ella dio de sí misma, la esclava del Señor. María está al servicio de Dios, de la Santísima Trinidad, de su divino Hijo. Repito, cualquier católico medianamente formado sabe esto. El hecho de que se pueda decir que es corredentora o mediadora no implica que se la ponga a la par con Jesús, sino siempre de una forma subordinada. Todos los artículos que he leído han insistido en esto. Es colaboradora, una colaboradora ciertamente esencial. Única, además. ¿Es que acaso no fue una colaboración especial, única, esencial, imprescindible el hecho de que ella fuera la madre del Redentor, la madre del mediador? ¿Podía haber nacido Jesús sin la Virgen María, que hubiera nacido como una seta en mitad del campo después de una lluvia de otoño? ¿Cómo hubiera sido hombre verdadero si no hubiera sido porque nació de una mujer verdadera? María es solo una mujer, no es una diosa. Pero esta mujer es y fue esencial en la redención y juega un papel único, un papel sin el cual Jesucristo no hubiera podido nacer.
Jesucristo no hubiera podido ser ese Dios y hombre verdadero, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre de María y allí asume la naturaleza humana sin perder la naturaleza divina. Es en ese sentido que hablamos de la colaboración de María con Cristo único Redentor. ¿Pero es que es tan difícil de entender esto? La mediación de María. Bueno, la mediación de María, creo que queda de manifiesto de una manera que no se puede objetar en la boda de Caná. Es que no es ella la que intercede ante su hijo para que haga un milagro, y esto es algo que sabemos por los evangelios. ¿Cuántas veces no habrá ocurrido esto a lo largo de su vida? Además, está la experiencia de todos los que amamos a la Virgen, cómo esa mediación la hemos notado, la hemos comprobado. Quizá les ponga nerviosos lo de mediadora de todas las gracias. Bueno, ese de todas las gracias, aparte de que está acreditado en la historia por santos, por papas, por grandes teólogos, ese de todas las gracias, ¿por qué no puede ser? Es decir, y si la Santísima Trinidad ha decidido que la mediación de Jesús, único mediador, pasa por la Virgen María como una mediadora intermedia, si lo ha decidido así, somos nosotros quienes para decirle a Dios lo que tiene que hacer, lo que puede hacer o lo que conviene hacer. ¿Es que Dios no puede hacer lo que quiera? ¿Es que acaso no le dijo el ángel a la Santísima Virgen el día de la Encarnación: para Dios no hay nada imposible? ¿Estamos poniendo nosotros límites a Dios? Que es mediadora, no cabe ninguna duda. Es que, repito, me produce tal sorpresa, tal ataque a la inteligencia humana, negar la colaboración esencial de María en la redención como madre del Redentor y negar la mediación de María desde Caná hasta la experiencia de cada uno de nosotros, por no hablar de las apariciones de la Santísima Virgen. Me produce tal estupor que creo que si el objetivo de la nota era reafirmar la única mediación y redención que viene a través de Cristo, el único Redentor y el único mediador, han dirigido su ataque a alguien equivocado, porque María es colaboradora y mediadora, y María es querida y defendida así por todos nosotros que la hemos experimentado. Además, me preocupa, y lo vuelvo a expresar, me preocupa mucho que no se esté dando importancia al valor del sufrimiento humano en el plan redentor de Cristo como colaboración, no al nivel de María, que es una colaboración, repito, única, imprescindible, esencial, pero una pequeña, diminuta colaboración. Sé que hay una corriente muy fuerte dentro de la Iglesia Católica, sostenida desde hace ya muchos años por prestigiosos teólogos, que niegan que Cristo nos redimiera muriendo en la cruz. Y afirman que no era necesaria la muerte en la cruz para la redención. Y que considerar que Cristo pagó con su sacrificio el cordero inocente llevado al matadero que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, que Cristo pagó con su sacrificio para el perdón de nuestros pecados, da una idea, eso dicen, equivocada de Dios, que parece no un Dios misericordioso, sino un Dios justiciero, no un Dios justo, sino incluso un Dios vengativo, y que eso, dicen, tiene que desecharse. Pero es que la unión entre la muerte redentora de Cristo en la cruz y esa redención no es algo que aparece repetido infinidad de veces en el Nuevo Testamento, no es una constante absoluta
en los 2000 años de tradición de la Iglesia? Y si Cristo nos salva, pagando por nosotros el precio de nuestra salvación muriendo en la cruz, ¿es que no podemos nosotros colaborar? Un poquito, colaborar. No ser nosotros corredentores en el sentido de iguales, pero sí colaborar un poco con esa redención, ofreciéndole al Señor la oleada de sufrimientos que tenemos en la vida y que tiene la humanidad. ¿Es que acaso no hablamos de colaboración con Cristo, buen pastor, siendo los que ayudan al buen pastor, por ejemplo, los sacerdotes o los catequistas? ¿No hay una colaboración en la misión? ¿No lo manda acaso Jesús? Id y evangelizad. ¿Es que no colaboramos con Cristo, el Maestro, a través de la educación de niños y jóvenes? ¿Es que no colaboramos con el Cristo misericordioso, que se compadecía del que tenía hambre, del enfermo? ¿No colaboramos con las obras de caridad en tantos y tantos sitios como tiene la Iglesia? Y si colaboramos en esto, en la pastoral, en la caridad, si colaboramos en esto, ¿no podemos colaborar ofreciendo nuestra gota de sufrimiento en el océano de la misericordia divina expresada en la muerte del Hijo único de Dios en la cruz? No hagamos a los pobres más pobres de lo que son. Creo que hay que profundizar más en esto y desechar esa teoría de que Cristo no nos salva muriendo por nosotros en la cruz. De que la cruz fue una especie de circunstancia ajena a la voluntad de Dios, como si Cristo no hubiera dicho infinidad de veces y preparado a los suyos, diciendo que era necesario que muriera en la cruz. ¿Murió en la cruz por qué? ¿Porque le gustaba sufrir? Qué cosa tan, no sé qué palabra expresar que no sea ofensiva, pero tan indignante para la inteligencia que se pueda pensar esto de nuestro Señor. ¿Hacen de Cristo un masoquista que disfrutaba con los latigazos y con los clavos y con la corona de espinas? ¿A esto están llegando? Por eso me atrevo a pedir con humildad, aunque posiblemente mi petición no va a servir para nada y no va a llegar a las instancias que pueden hacerlo, me atrevo a pedir con humildad que se produzca una aclaración a este documento sobre la Virgen María. Ya se produjo. Después de Fiducia Súplicas hubo una aclaración. Quizá para algunos no aclaró nada en absoluto. Bueno, pero ya hubo una aclaración, ya hay un precedente. Bueno, pues ¿por qué no se produce una aclaración? Diciendo que no se puede aceptar corredentora en el sentido de equiparar a la Virgen con Cristo, porque Cristo es el único redentor. Y no se puede aceptar mediadora en el sentido de equiparar a la Virgen con Cristo, porque Cristo es el único mediador. ¿Por qué no se produce una aclaración en este sentido? Colaboradora, mediadora del mediador. Me preocupa mucho la unidad de la Iglesia, me preocupa mucho el daño que esto está haciéndole al Papa entre la gente más sencilla. Quizá no se den cuenta, no lo sé, si viven en sus palacios de marfil o de mármol y no saben lo que está pasando en la calle. Pero recuerdo una anécdota que me contaron de hace varios siglos, cuando se estaba en plena polémica para el dogma de la Inmaculada Concepción de María. No sé si es verdad, pero me lo contaron así. Los dominicos, con la tradición de Santo Tomás de Aquino, por lo menos en aquel momento y en aquel sitio, negaban la Inmaculada Concepción de María. Los franciscanos, todo lo contrario. Y así me contaron, no quiero poner la mano en el fuego sobre esto. Hubo un levantamiento popular contra los dominicos en la ciudad de Palma de Mallorca y destruyeron y quemaron la iglesia de los dominicos. Y en el concilio de Éfeso, también, según cuentan, obviamente yo no estaba allí, no hubo una entrada violenta del pueblo de Dios
dentro de la iglesia donde se celebraba el concilio, que terminó con un ataque violento a los que negaban que María era la Madre de Dios, la Theotokos, y no era ese pueblo el que gritaba Theotokos, Madre de Dios. Yo no quiero que al Papa le insulten. Yo no quiero que al Papa le falten el respeto. Yo no quiero que del Papa digan que no ama a la Virgen. Esto es lo que está empezando a ocurrir. Y me duele enormemente por él, y me duele enormemente por la unidad de la Iglesia, que es el gran objetivo que él se ha marcado en su pontificado. Rezo para que las aguas se calmen, para que podamos avanzar juntos hacia esa unidad, siempre bajo Cristo, bajo el vicario de Cristo, pero también siempre con la Santísima Virgen María. Una última cosa que me parece importante sobre lo que pasa en la Iglesia de esta semana. Se ha celebrado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Norteamericana, en la cual se han elegido nuevos cargos. Es muy curioso el sistema de la Iglesia en Estados Unidos, porque el presidente tiene un cargo por 3 años. Pero es que después de 2 años se elige un nuevo presidente que está de presidente en funciones porque aún sigue gobernando la Iglesia el presidente que se eligió 2 años antes. Lo hacen así siempre. Es decir, hay un presidente y hay ya un sucesor elegido que será el que empiece a, no digo gobernar la Iglesia, a coordinar la Iglesia cuando le llegue la hora del retiro del anterior. Como siempre, ha habido una intensa campaña, normal, entre ellos, normal. Pero es que ha salido elegido de nuevo un obispo, en este caso un arzobispo, el de Oklahoma City, conservador. Después de los años de nombrar obispos liberales, ha salido elegido de nuevo un arzobispo conservador. Y esto creo que es significativo del rumbo de la Iglesia en Estados Unidos, que a mí me parece que es una de las más activas e interesantes de todas las que hay en este momento en el conjunto de la Iglesia Católica. Esta vez hubo más, digamos, contienda, no fue una victoria aplastante sobre el segundo, pero es que el segundo también es conservador. Es el obispo de Brownsville, en la frontera con Texas, tiene al otro lado de la frontera la ciudad mexicana de Matamoros. Y es que el de Brownsville también es conservador, era uno más conservador y el otro menos, pero los dos conservadores. Esa es la línea de la Conferencia Episcopal Norteamericana después de los años de Francisco. Pero además me parece significativo que el nuncio del Papa, cardenal, cercano ya a cumplir los 80 años, en la inauguración de la plenaria, lo cual es normal, ha dirigido unas palabras a los obispos. Y les ha dicho que había que seguir la línea de Francisco. Pero si Francisco ya está muerto, que ya llevamos 6 meses con un papa nuevo, ¿por qué no dejan a Francisco que descanse en paz? Ha dicho además que el Papa León es una continuación del Papa Francisco, quizá con alguna diferencia de estilo, pero exactamente igual en cuanto a los objetivos y al fondo. El nuncio en Estados Unidos, delante de los obispos que van a votar, les está diciendo indirectamente a quién tienen que votar. Pues para lo que le ha servido, quizá podía haberse ahorrado el consejo, más aún. Que el nuncio cardenal diga que León es un Francisco II, coincide exactamente con lo que dicen los enemigos del Papa Francisco, conservadores o ultraconservadores, que dicen que no ha cambiado nada y que Francisco continúa, aunque esté muerto, gobernando la Iglesia a través de León. Al decir esto, ¿no se le está dando la razón a ellos, a los que quieren desprestigiar al Papa León? Dejemos
a los muertos que descansen en paz. Y dejemos al Papa León que sea él mismo y no estemos continuamente comparándole ni intentando someter a unos o a otros recordando viejas figuras. Y apoyémosle con nuestra oración. Vuelvo a repetir, se equivocan los que menosprecian el clamor del pueblo cuando el pueblo se pone en pie para defender a su madre. Pido humildemente, aunque no me van a escuchar, lo hago porque quiero ser fiel a mi conciencia, pido humildemente que se haga una aclaración que calme las aguas y que nos permita a todos seguir avanzando hacia lo que Cristo quiere. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.